Ok, entonces tenemos en la pantalla el siguiente ejercicio que es el que habíamos comenzado a resolver la clase pasada. Vamos a hacer un resumen de qué fue lo que hicimos y ahorita vamos a explicar qué es lo que sigue, ¿sale? Entonces, en este ejercicio se nos habían dado de entrada un punto y nos dieron el punto P, que es este de aquí, que tiene las coordenadas -5, -3, ¿sale? Entonces, esta coordenada de aquí, nosotros la ubicamos primero en nuestro plano cartesiano y a partir de ahí, pues tenemos que comenzar a hacer diferentes cálculos, ¿vale? De entrada lo que hicimos fue buscar las 6 razones trigonométricas que le corresponden y vamos a calcular posteriormente su ángulo, el ángulo alfa, ¿sale? Entonces, lo primero que hicimos fue -5, -3, entonces lo ubicamos y determinamos que está en esta sección de aquí, ¿sale? -5, -3. Nosotros extrajimos este triangulito y lo dibujamos para poderlo visualizar mejor en esta parte de acá. Y determinamos que uno de sus lados mide 3 y el otro lado mide 5, ¿sale? Luego tenemos el ángulo que se forma en esta sección de acá, que es un ángulo recto, ¿sale? Por lo tanto, ese ángulo mide 90 grados. Y también tenemos este ángulo de aquí, que es el que se está formando como un ángulo principal y es el que vamos a calcular, ¿sale? Entonces, de este punto, nosotros tenemos únicamente un par de datos. ¿Cuáles son esos datos? Pues de entrada tenemos un lado mide 5, el otro mide 3. Entonces, vamos a calcular con eso la hipotenusa para tener todos los datos presentes de nuestro triángulo, ¿sale? Para calcular la hipotenusa, la resolvimos con Pitágoras. Tenemos aquí la fórmula, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y después sustituimos. C cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 25 y 9. Y por lo tanto, nuestro lado C o nuestra hipotenusa vale raíz de 34. Si nosotros calculamos esa raíz, determinamos que esta raíz mide 5,83. Pero dijimos que a partir de ahora íbamos a comenzar a utilizar estas rayitas de aquí, estas onditas que significan aproximadamente o cercano a 5,83. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? Ok, entonces, ya que tenemos el valor aproximado de nuestra hipotenusa que vale 5,83, si se fijan coincide con los otros dos lados, donde uno mide 5 y el otro mide 3. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular nuestras funciones o nuestras razones para este caso. Tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas 6 de aquí son las funciones que ya habíamos visto previamente y con las que habíamos estado trabajando hasta el día de hoy, ¿sale? Sin embargo, sus funciones recíprocas habíamos quedado que eran funciones que están también ahí presentes y que al mismo tiempo están relacionadas con las funciones que ya conocíamos, ¿sale? Estas interactúan de manera directa con nuestras funciones convencionales, que son las del SOHCAHTOA, pero están de manera invertida. Por ejemplo, el seno, quedamos que era cateto opuesto sobre hipotenusa, y en este caso vamos a ponerlas al revés. Va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Después, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la invertimos ahora para que sea hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la última va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sale? Lo que nos pudiera llegar a causar un poquito de conflicto es el nombre, pero bueno, el más sencillo de todos estos es el que está ya aquí, que es la tangente. Su función recíproca es la cotangente, ¿sale? Si nos vamos de abajo hacia arriba es un poquito más fácil de recordar. Entonces, tangente, cotangente. Luego sigue coseno, va a ser la secante, ¿sale? Y del seno va a ser la cosecante, ¿sale? Entonces, esas son sus funciones recíprocas. Lo que nos está pidiendo el problema es escribir precisamente las 6 funciones. Entonces, ya tenemos estos datos.
que es cómo deberían de estar configuradas. Todo lo que tenemos que hacer ahora es escribir la división o las divisiones correspondientes a cada una de ellas, ¿sale? Entonces vamos a escribirlo acá abajo. Para el seno, nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual a nuestro cateto opuesto, que en este caso sería 3, sobre la hipotenusa, que vale 5.83. ¿Sale? Luego, el coseno, por lo tanto, va a ser igual a nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa, y nuestro cateto adyacente es de 5 sobre 5.83. Y finalmente, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Va a ser 3 sobre nuestro cateto adyacente, que mide 5. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí las 3 funciones principales. Nos faltan las otras 3, que son las inversas, o las recíprocas, mejor dicho. ¿Sale? Ahí, perdón. Entonces, estas funciones recíprocas, recordemos que únicamente hay que invertir el orden de nuestros valores. En este caso, vamos a poner aquí una rayita para distinguirlas. Únicamente vamos a escribirlas de forma invertida. Vamos a escribir entonces en la primera 5.83 sobre 3, 5.83 sobre 5 y 5 sobre 3. ¿Sale? Estas funciones vamos a nombrarlas. La tangente es la más sencilla porque es cotangente. Entonces lo ponemos aquí, que nuestra cotangente vale eso. Después sigue la secante. Y finalmente la cosecante. ¿Sale? Nada más acuérdense, la cosecante tiene la letra SC, ¿sale? De seno. Y luego la parte última, la del coseno, es la secante nada más. Esas son las que nos pueden llegar a causar un poquito de confusión, para que tengan cuidado, ¿sale? Cuando las escriban. Y prácticamente con eso ya terminamos, porque lo que teníamos que hacer era definir las 6 funciones o 6 razones trigonométricas de este primer problema, ¿sale? Ahora, como dato adicional, vamos a calcular el ángulo de este punto que tenemos aquí. Vamos a calcular el ángulo porque necesito que tengan mucho cuidado cuando tengan este tipo de problemas, ¿sale? Entonces, para calcular el ángulo, podemos utilizar prácticamente cualquiera de las funciones que ya tenemos aquí. Vámonos por la más sencilla y por la que ya conocemos. La que ya conocemos y con la que hemos trabajado ha sido la del seno, ¿sale? Entonces, lo voy a escribir aquí. El seno del ángulo es esta de acá. Va a ser igual a 3 entre 5.83. Entonces vamos a dividir nuestro 3 entre 5.83 para calcular el ángulo. Este nos da 0.51. Y acuérdense que para calcular el ángulo necesitamos sacar la inversa, sale el seno inverso. Entonces, segunda función, seno, y nos da que nuestro ángulo es de 30.96. Entonces, con esto ya tenemos un ángulo de 30.96 grados. Y este lo calculamos con el seno, ¿sale? Tenemos entonces el ángulo de 30.96, que si nos vamos al triangulito, es este de aquí, ¿sale? Este es nuestro ángulo de 30.96. Tenemos el ángulo de acá, que mide 90. Entonces, 90 más 30.96 nos dan 120, ¿sale? Entonces aquí son 120 grados, la suma de este y de este, ¿sale? Por lo tanto, como adentro debemos de tener 180, el último ángulo, que no es el que es el que no hemos calculado, que es este de aquí, va a medir 60 grados, ¿sale? Ok, ahora, ¿dónde hay que tener cuidado? Calculamos el ángulo de aquí. Déjenlo, pongo con marcatexto, con el rosita. Este ángulo de aquí ya lo calculamos y dijimos que mide 30 grados. Pero estos 30 grados corresponden al triángulo rectángulo que nosotros ya formamos. Sin embargo, no corresponden al punto que nos entregó el problema. ¿Sale? ¿A qué me refiero?
Este ángulo de aquí mide 30 grados, ¿sale? 30.96. Este de aquí, ¿sale? Pero el ángulo completo, es decir, el ángulo en el que se encuentra nuestro punto, no es 30.96. En realidad, el ángulo en el que se encuentra este punto va a ser la suma desde aquí hasta acá, más el ángulo que ya calculamos. Entonces, va a ser 180, que ya recorrió el plano cartesiano, más 30.96. Nos va a dar un ángulo de 210. Quiere decir que nuestro punto, este que ya tenemos aquí determinado, está a un ángulo, vamos a escribirlo por acá, de 210 grados. ¿Sale? Para que tengan cuidado. Encontrar las 6 funciones. Del ángulo alfa, es decir, de nuestro ángulo principal, y nuestro punto va a ser el punto P, que es un punto cualquiera, no importa, no sabemos absolutamente nada, solo sabemos que tiene la letra P, y esa letra P significa que es cualquier punto, y está en las coordenadas 3, menos 4. ¿Vale? Entonces, son los únicos datos que tenemos. Vamos a encontrar sus 6 funciones que nos están pidiendo, que ya vimos que es sencillo realmente, pero lo complicado de este ejercicio va a ser esto de aquí, encontrar el ángulo. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por dibujar primero nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Y dice que es 3 menos 4, entonces va hacia acá. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dice que nuestro primer punto está en el punto 3, menos 4. Entonces, 1, 2, 3 y en el punto menos 4. Quiere decir que nuestro punto está aquí, ¿sale? Este puntito de aquí es el punto que nos está dando el problema. Hasta aquí no hay ningún problema, ya ubicamos nuestro punto. Entonces ahora vamos a hacer lo que sigue, vamos a calcular las 6 funciones, ¿sale? Como dato adicional, antes de calcular las funciones necesitamos encontrar el valor de cada uno de sus lados. Entonces vamos a dibujar igual un triángulo imaginario que no está, si se fijan, en el plano cartesiano, pero que nosotros lo vamos a dibujar para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a bajar esta parte de aquí y por lo tanto, desde acá se va a formar el ángulo, ¿sale? Ahí nota, el ángulo siempre se forma pegado al eje de las X. Nuestro eje de las X es lo horizontal, es esto de acá. Por lo tanto, el ángulo principal se va a formar pegado al eje de las X. Entonces, nuestro ángulo principal va a ser este que está aquí, ¿sale? Este de aquí es nuestro ángulo principal. Por lo tanto, este que es nuestro ángulo principal va a ser alfa. Y es el que nos está pidiendo el problema. Dicho esto, de este lado tenemos un ángulo recto, que es un ángulo de 90, y nos falta calcular el angulito que está abajo, ¿sale? Ahora, para mayor comodidad, vamos a sacar el triángulo del plano cartesiano. Entonces vamos a dibujarlo de este lado, del lado izquierdo. Aquí está. Quedó ahí medio chuquillo. Ahí está. Tenemos este triángulo que acabo de dibujar, que es el mismo que estaba en el plano cartesiano, ¿sale? Tenemos nuestro ángulo recto, tenemos nuestro ángulo alfa, que es este de aquí, y es el que vamos a calcular. Ahora, ¿cuánto miden cada uno de sus lados? Si se fijan, en el lado horizontal mide 3 unidades, ¿sale? Entonces aquí le ponemos 3. Y hacia abajo mide menos 4, ¿sale? ¿Por qué? Porque va 4 unidades hacia abajo, por lo tanto es menos 4, ¿sale? Hay que tener cuidado con los signos, hay que respetarlos en este caso. Entonces vamos a calcular la hipotenusa, que en este caso pues no hay problema, ya lo hemos hecho antes, y la vamos a calcular igual con Pitágoras. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada
es igual, aquí no importa cuál es cuál, en realidad no es indistinto porque estamos calculando la hipotenusa, por lo tanto vamos a poner aquí 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿sale? Nuestra c cuadrada, por lo tanto, va a ser igual a 9 más 16. Recuerden que cualquier número que esté elevado a una potencia al cuadrado va a ser positivo. Entonces, va a ser c es igual a la raíz de 25. Por lo tanto, la c vale 5. Este 5 no es un valor aproximado, sino que es un número entero, y por lo tanto este 5 corresponde a la hipotenusa, que es este dato que tenemos acá, ¿sale? Entonces ya tenemos hipotenusa, ya tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Ahora, vamos a calcular esas 6 funciones que nos está pidiendo el problema. Para que no nos cueste trabajo, nada más acuérdense el SOHCAHTOA A, ¿sale? Entonces vamos a tener aquí el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las recíprocas van a ser lo inverso, ¿sale? Entonces, vamos a poner aquí una rayita para distinguirlas. Y nuestra inversa va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre cateto opuesto. La de abajo, la más fácil, va a ser la cotangente, luego secante y cosecante. ¿Sale? Entonces ya con eso son nuestras fórmulas para calcular nuestros 6 datos. Vamos a escribir aquí abajo estos 6 datos de manera muy rápida porque ya casi no tenemos tiempo. ¿Sale? Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto vale menos 4 y nuestra hipotenusa vale 5. Después, el coseno es igual a nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuestro cateto adyacente vale 3 y nuestra hipotenusa 5. Y finalmente, la tangente va a ser igual a nuestro cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente. Va a ser menos 4 sobre 3. Las funciones recíprocas es únicamente voltear los datos. 5 entre menos 4, 5 sobre 3 y 3 sobre menos 4. ¿Sale? Cotangente, secante y cosecante. ¿Sale? Entonces con eso ya encontramos las 6 funciones o 6 razones trigonométricas de nuestro punto. ¿Sale? Únicamente del punto. No nos interesa ahorita el ángulo, ahorita estamos trabajando únicamente con el punto. Entonces, estas 6 funciones que ya tenemos aquí corresponden al primer punto que nos dio el problema, que quedamos que era 3, menos 4. ¿Sale? Ahora, vamos a calcular su ángulo. Vamos a utilizar la que hemos utilizado siempre, que es la del seno. Entonces, para la función del seno, vamos a tener aquí el seno del ángulo es igual a la cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa, sería menos 4 sobre 3, y esto nos va a dar, no, perdón, menos 4 sobre 5. ¿Sale? Entonces, va a ser menos 4 entre 5, nos va a dar menos 0.8. Y le sacamos el seno inverso para calcular el ángulo. Y aquí nos va a dar menos 53.13 grados. Esto con el seno, ¿sale? Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a calcular lo mismo, pero ahora con el coseno. Nos tiene que dar lo mismo. Entonces, coseno del ángulo es igual a 3 entre 5. Entonces, 3 entre 5 nos va a dar 0.6
Sacamos el coseno inverso. Entonces le ponemos aquí 3 entre 5.6. Y con el coseno nos va a dar 53.3. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia, así rápidamente, que alcanzamos a percibir? Que el coseno nos dio positivo y que el seno nos dio negativo. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque el coseno está considerando que nuestro ángulo está en la sección positiva y el seno está diciendo, me estás dando un número negativo, por lo tanto, tu punto está en una zona negativa. Por eso es que te estoy dando un ángulo negativo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo saber cuál es realmente el valor de ese ángulo? Vamos a comprobarlo con la tangente. Si nosotros utilizamos la tangente, nos tiene que dar lo mismo de alguno de los dos. Entonces, vamos a escribirlo acá con otro color. Vamos a escribir tan del ángulo. Y la tangente del ángulo es menos 4 sobre 3. ¿Sale? Entonces, menos 4 sobre 3 nos va a dar a 1.3. Sacamos la tangente inversa. Y nos va a dar menos 53.13. ¿Sale? Quiere decir que el valor verdadero de este ángulo, ya comprobado, es menos 53.13. Quiere decir que es un ángulo que va en un sentido negativo. Ahora, me voy a subir al dibujo que tenemos acá arriba y nos está diciendo menos 53.13. ¿Sale? Lo que voy a escribir con verde es cómo debería de ser. Si nosotros contamos de aquí a aquí, son 90. ¿Sale? Hasta aquí son 90. Pero si nosotros contamos desde el mismo punto hacia abajo, no es 90, es menos 90. Por eso es que si se fijan, en el resultado nos dio menos 53. Quiere decir que si nosotros nos ponemos en el punto inicial, que es este en color azul, vamos a contar menos 53 grados. Entonces, este ángulo de aquí mide 53 grados. ¿Sale? O menos 53. ¿Sale? Nosotros lo podemos reportar como menos 53 grados. Quiere decir que si nosotros leemos el plano cartesiano, vamos a empezar a contar hacia abajo 53 grados. O si lo queremos contar como un grado positivo, da 360, que es lo que mide toda la circunferencia, le vamos a restar esos 53 grados. Por lo tanto, el ángulo, si nosotros lo calculamos a partir de aquí hasta acá, el ángulo va a medir 307. Pero si nosotros lo calculamos desde aquí hacia acá, es menos 53.13 grados. ¿Sale?